En general los textos tienen alguna condición externa de producción, que tiene que ver con la época, el clima, alguna tradición cultural o alguna situación contextual, lo político, ¿no es cierto? Por eso, digo, yo me extendí bastante más en el texto, en el contexto que en el texto probablemente, en la medida que, bueno, el texto lo desarrolla, entiendo que lo desarrolla razonablemente bien, y me parece que es interesante ver un poco las condiciones generales donde, a partir de las cuales se elabora esto, ¿no? Eh, no sé si tenían alguna consulta, o de texto o de contexto, cualquiera de las dos, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, en la tradición liberal se da por compromiso y en lo que sería el decisionismo se da por conflicto y la decisión del soberano. Sí, a ver, ahí yo hacía como una contraposición entre las dos tradiciones, en el sentido de que, trazo muy grueso, digo, el liberalismo político parte primero de una definición de la política entendida como sinónimo de compromiso, ¿sí? Segundo, en la medida que se plantea una definición de la política como sinónimo de compromiso, esto presupone pensar la lógica política como producto de una especie de dinámica de confrontación entre adversarios, ¿sí? Pero si uno define al interlocutor como adversario, es posible establecer compromisos a los cuales puede uno arribar a partir de algún proceso que tiene que ver con la deliberación política, ¿no? Por eso yo marcaba el tema de la importancia del Parlamento como arena. ¿Por qué? Porque en la tradición liberal más clásica, el Parlamento aparece como la institución por excelencia para llevar a cabo ese proceso de deliberación política entre adversarios, ¿sí? Y adversarios que, de deliberación mediante, pueden llegar a algún tipo de compromiso o de acuerdos, ¿no? Acuerdos que pueden ser sobre valores o sobre reglas, ¿no? Si no hay acuerdos sobre valores, bueno, por lo menos establecer un acuerdo sobre las reglas para resolver razonablemente, de manera razonablemente pacífica, el conflicto sobre valores, ¿no? Schmitt, en ese contexto que yo les describía recién, bueno, tiene una visión muy crítica de la tradición liberal, que además se da en un contexto de crisis del liberalismo político. Es una época de una crisis de valores importante, digamos, ¿no? Si toda esa etapa del principio del siglo, justamente el liberalismo político es uno de los principales focos de esa crisis, en términos que, bueno, lo que está en crisis alguna vez es la visión liberal de la sociedad, de la política y demás, ¿no? Y en este caso en particular, el MIR hace foco en la visión política del liberalismo y, de alguna manera, lo que es su visión, como podríamos llamar, decisionista de la política, eh, es un poco como una especie de contracara de lo que es la visión liberal, en el sentido de que, bueno, si por un lado el liberalismo plantea la política como sinónimo de compromiso, la visión que plantea Smith es pensar a la política más como sinónimo de conflicto que como sinónimo de compromiso, y por eso yo planteaba esta idea de una visión agonal de la política, ¿no? Si la tradición liberal piensa a la política en términos de una lógica, una dinámica entre adversarios, Smith plantea la idea de la política en términos de una lógica de amigo-enemigo, digamos, ¿sí? En ese contexto, si la política es pensada en términos de amigo-enemigo, bueno, con enemigo lo que no cabe es la deliberación, ¿no? Sino que cabe la imposición de algún tipo de voluntad que, como veremos, es una voluntad de carácter personal y discrecional en algún sentido, ¿no? Y bueno, obviamente que eso, en la medida que Schmitt ponga en cuestión la idea misma de la deliberación política, también pondrá en cuestión el ámbito por excelencia para llevar a cabo el proceso de deliberación política, que es el Parlamento. De hecho, él tiene una crítica sumamente dura respecto al papel del Parlamento y a la incapacidad del Parlamento para resolver crisis, y las crisis crónicas que tiene Alemania en esos años que yo les describía al principio, digamos, ¿no? La económica, la política, la de legitimidad, ¿no? Y podríamos agregar una más que era, bueno, la crisis moral del pueblo alemán, que se veía, digamos, humillado, se sentía humillado por lo que habían sido las consecuencias del Tratado de Versalles, digamos, ¿no? Con lo cual, obviamente, una tormenta de este tipo es una condición perfecta para que aparezca cualquier tipo de liderazgo o algún liderazgo oportunista que pueda capitalizar la situación. Es decir, la emergencia de un liderazgo como el de Hitler hay que verla en este contexto también, ¿no?
lo que uno primero dice, bueno, ¿cómo puede ser que una sociedad tan evolucionada, culta y desarrollada como la alemana puede haber generado un personaje con esas características? Bueno, en medio de una situación como la que vivía Alemania en esos años, de crisis económica, de debacle política, de debacle moral, humillación por pagar los costos de una guerra que era un tratado humillante, bueno, es como que se había puesto el huevito a la serpiente para que emerja un fenómeno como fue después el del nazismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, yo lo que les decía acá es que lo que hay entonces son estas dos visiones, digamos, ¿no? Y Smith claramente se pone, podríamos decir así, de una manera gráfica, en una vereda bien opuesta a lo que es la tradición liberal, en su definición de la política, en su definición de los criterios para la definición de la política, y en lo que es la contraposición decisión-deliberación como parte de dos visiones para dirimir de alguna manera la competencia. La decisión aparece como un acto de voluntad discrecional en un contexto donde la competencia es una competencia asignada por la hostilidad. Y en un contexto de hostilidad no hay lugar para el compromiso, hay lugar para la voluntad discrecional. ¿Sí? Bueno, esto lo opone él a esa idea de la tradición liberal de la deliberación como emergente de una política asignada al compromiso, y un compromiso que se da en un contexto de una dinámica entre adversarios, digamos, ¿no? Bueno, por eso ya ves, él juega un poco con esta idea de una visión más bien polar y de confrontación polar con la tradición liberal, ¿no? Y acá, de hecho, cuando yo describo un poco lo que es esta teoría del decisionismo político, vamos a ver que vuelve a aparecer esta idea de polaridades, digamos, por llamarlo de alguna manera. No, no sé si te contestaba Nicolás, con todo planteo la pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien, otras consultas. Hablando, bueno, justamente de la decisión o de la teoría del decisionismo, miren, acá hay un tema que es interesante porque la teoría del decisionismo político tiene varios aspectos a marcar, ¿no? Pero el primero de ellos tiene que ver con lo que es la contraposición que hay entre la decisión personal y la norma jurídica. Bueno, acá también vuelve a aparecer el tema de digamos, la contraposición, el conflicto, la crítica a lo que es la tradición liberal, ¿no? Acá en el terreno jurídico, ¿sí? Y acá hay una confrontación inclusive que es una confrontación que se da en el debate jurídico y también en el debate político, que de hecho está muy bien documentada, que es el debate político entre dos grandes juristas de esa época. Uno es el propio Schmitt y el otro es Hans Kelsen, ¿no? Que es como el buque insignia de todo lo que es la tradición del derecho positivo, y que además había sido alguien importante, un actor importante en todo lo que fue la elaboración de la constitución alemana de aquellos años, que era la llamada constitución de Weimar, ¿no? También Max Weber participa en la elaboración de esa constitución, pero bueno, Weber después no llega a ver mucho más porque la constitución se sanciona en 1919, de hecho Weber falleció en 1920. Digamos, ¿no? Y ahí aparece un poco este tema de esta confrontación entre dos grandes tradiciones en el derecho, la positivista y la decisionista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, lo que Schmitt cuestiona es de lo que es la tradición positivista liberal del plano jurídico, es esta idea de pensar el orden político como el resultado de la construcción o de un orden jurídico basado en normas de carácter impersonal, general y con alcance de tipo universal, ¿no? Acá lo que plantea Schmitt, la idea es que, bueno, ya, el orden político se funda en la decisión personal y en todo caso el orden jurídico resultante es una suerte de consecuencia de un acto de voluntad política. Si lo que prima, como plantea Smith acá, es la voluntad política que se traduce en una decisión personal frente a la norma jurídica y no a la inversa, digamos. ¿Sí? Incluso, de hecho, él, como van a ver, hace referencia acá al caso de Hobbes y, bueno, él alega tener una fuerte influencia de Hobbes y le adjudica a Hobbes ser como una especie de padre de la criatura, ¿no? Y un padre de lo que es la criatura del decisionismo político, ¿no es cierto? Y plantea él la idea que, bueno, ya
el primer antecedente de lo que es la teoría del estado de excepción se puede encontrar en Hobbes, como padre del Estado moderno, digamos, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, esto porque él entiende que justamente su idea de la construcción o la creación de un orden político como producto de la voluntad personal aparece presente ahí, ¿no? En un contexto distinto, con condiciones distintas, y condiciones que tienen que ver además con la necesidad de crear una sociedad política, donde, bueno, en definitiva la creación de la sociedad política termina siendo el resultado de un acto de voluntad personal, donde, bueno, el orden jurídico resultante es un producto o es una consecuencia de un acto de voluntad personal, ¿no? Esto yo les diría que es el primer, me parece, punto que yo destacaría acá, ¿no? Es decir, la idea de la importancia y la centralidad que tiene la decisión política, entendiendo la misma como un acto de voluntad personal, ¿no? Frente a la norma jurídica impersonal, ¿no? Es decir, acá, bueno, acá tenemos, bueno, en suma, la primera polaridad que aparece es esta, ¿no? Bueno, no me saqué los guantes de box para escribir todavía. Es decir, acá el primer contrapunto es digamos, ¿no? La idea de la decisión personal frente a la norma jurídica impersonal, ¿no? Y bueno, como les decía recién, de alguna manera pensar la idea de la construcción de un orden político sobre la base de un acto de voluntad personal lo hace inspirándose o alegando él inspirarse en Hobbes, entendido Hobbes como padre teórico del Estado moderno, no del Estado absolutista como en general suele ser entendido, ¿no? Ese yo les diría que es el primer punto importante que podemos rescatar dentro de las múltiples facetas de lo que es la visión decisionista de la política y del orden jurídico como tal. El segundo tiene que ver con la idea del soberano, ¿sí? Y su definición del soberano acá, ¿no? Bueno, él tiene una definición acá, donde dice Schmitt en un texto muy clásico, se llama Legalidad y Legitimidad, dice, soberano es quien decide en estado de excepción, ¿sí? Bueno, este es un punto importante también, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto acá? Bueno, la decisión política se encuentra en manos de un jefe decisor, ¿sí? El jefe decisor es un soberano, en muchos casos es un soberano que además será elegido de manera plebiscitaria, ¿sí? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque también da lugar a redefinir la idea de lo que es el Estado, ¿sí? Cuando ustedes ven definiciones del Estado, como la de Weber, por ejemplo, en Weber bueno, aparece la idea que el Estado no lo puede definir sobre la base de un atributo específico, que es lo que Weber llamaba el monopolio de la coacción física legítima, ¿sí? Bueno, acá Schmitt es hijo de Weber en algún sentido, y parricida intelectual como corresponde a buen intelectual, replantea la idea de Estado, donde el atributo específico del Estado será no el monopolio de la coacción física, sino el monopolio de la decisión política. ¿Mm? Lindo tema para pensar siglo XXI, era de Big Data, cómo se referiría el concepto de Estado, ¿no? Algunos plantean la idea de que, incluso hay un coreano, Byu Wan-shak, algo así se pronuncia, que plantea que, bueno, en realidad el Estado moderno en el siglo XXI se definiría no a partir del monopolio de la acción legítima de la acción, ni el monopolio de la decisión política, sino a partir del monopolio de la información, ¿no? Bueno, buena discusión para el Weber o el Schmitt del siglo XXI que logra alguna definición de este tipo, digamos, ¿no? Pero bueno, volvamos al siglo XX. Bueno, en este contexto que él plantea acá, está esta idea del líder decisor, ¿no? Un líder que puede ser elegido de manera plebiscitaria, que, digamos, es quien ejerce la decisión política y lo hace en un contexto donde el Estado es quien tiene como atributo específico el monopolio de la decisión política, ¿no? Y él plantea esta idea acá de la decisión política dentro de lo que es el contexto de lo que él llama el estado de excepción o lo que él plantea como estado de emergencia, digamos. Y ahí después aparece una tercera consideración justamente que es la idea del estado de excepción, ¿no? Y donde acá la definición que uno puede encontrar de lo que es el estado de excepción es que el estado de excepción viene a ser aquella
situación o estatus dentro del cual el soberano ejerce efectivamente su poder decisorio, ¿no? Cuando acá estamos hablando de estado de excepción o hablamos de estado de emergencia, esto lo que presupone es la idea de que, de alguna manera, por diferentes circunstancias, circunstancias que pueden ser de orden interno o de orden externo, opera de hecho algún tipo de atenuación o suspensión del normal funcionamiento del Estado de Derecho. ¿Mm? Cuando uno piensa en la idea de Estado de Derecho, estamos pensando en la idea de, bueno, que el Estado funcione en base a la idea del gobierno de la ley, ¿no? Esa ley personal, objetiva, de alcance general, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que él de alguna manera plantea acá es una idea de funcionamiento del Estado, ¿no? En el cual, por diferentes circunstancias, sean estas de razones internas, externas o ambas, opera una suerte de suspensión de ese normal funcionamiento del Estado basado en el gobierno de la ley. Y en todo caso, en ese contexto, es donde efectivamente el soberano hace uso de ese monopolio que supone disponer de la herramienta de la decisión política, ¿no? Y se gobierna en todo caso haciendo uso de recursos excepcionales, ¿no? Algunos previstos en las constituciones y otros no necesariamente previstos en las constituciones, que tienen que ver con recursos que podemos decir que son de carácter paraconstitucional, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros acá estamos frente a una visión de la política que se basa en estas tres visiones. Primero, la idea de, partiendo de la premisa que de la política entendida como sinónimo de conflicto, ¿no? La idea de que, bueno, predomina la decisión personal sobre la norma jurídica impersonal, entendiendo que en realidad la construcción del orden político es un resultado de un acto de voluntad personal y que en todo caso la norma jurídica impersonal será de alguna manera una suerte de consecuencia posterior que justifique, sistematice, juridifique el acto de voluntad personal, ¿no? La segunda es esta idea del soberano, ¿no? Entendiendo que el soberano es quien tiene la decisión política con un contexto de estado de excepción, ¿no? Que esto lleva a una definición más general sobre el propio Estado, entendiendo que la condición específica del Estado tiene que ver con el monopolio de la decisión política y no el monopolio legítimo de la coacción física. Y la tercera que tiene que ver con esta idea del estado de excepción, o el estado de emergencia, en el sentido que de ese estado de excepción es bueno, la manifestación o el estatus en el cual efectivamente se ejerce ese poder decisorio, y estamos hablando de un momento, de un estatus o una situación en la cual, por distintas circunstancias, opera de hecho una suerte de suspensión, podríamos decir, o debilitamiento o atenuación de lo que es el normal funcionamiento del Estado de Derecho, si entendemos la idea del Estado de Derecho asociada a la idea del Estado basado en el gobierno de la ley, con todo lo que esto implica, la ley pensada como algo impersonal, objetivo y de alcance general, ¿no? Estos son, me parece, dos o tres elementos que son, yo diría, importantes, digamos, ¿no? Porque son los que en definitiva sirven para esta especie de contrapunto permanente que hay de Schmitt con lo que es la tradición liberal en la discusión política y en el terreno del derecho, ¿no? como tal, ¿sí? Bueno, todo esto, digo, se da en ese contexto que yo les describí acá, ¿no? Ese contexto de una Alemania que tiene una cantidad de crisis crónicas y en medio de una crisis crónica, una serie de crisis crónicas, donde ni el Parlamento, ni la clase política, ni los partidos logran establecer acuerdos mínimos como para dar algún tipo de salida frente a la crisis, ¿no es cierto? Y ahí aparece un elemento que sí es importante, que es el tema de la crítica que él hace al parlamentarismo, digamos, ¿no? Yo con este tema de que estoy con mi casa en obra, me olvidé el texto en la otra casa, pero fíjense, después ustedes busquen en el artículo, hay un párrafo largo que yo menciono ahí de lo que es la crítica al Parlamento y al funcionamiento del Parlamento alemán. Cuando ustedes lean la crítica van a pensar que es alguien que eso lo escribió en el año 2021, pero no, es un texto escrito allá por 1922-1923. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque él ahí señala una cantidad de críticas respecto al funcionamiento del Parlamento alemán, donde él habla que, bueno, el Parlamento alemán está
marcado, caracterizado por la presión de aficionados, que el Parlamento alemán no es más que una serie de sesiones, o el funcionamiento del Parlamento alemán está dado por sesiones en las cuales lo que importa son los discursos para la galería, donde no predomina más que un conjunto de personalidades que dan lugar a una suerte de política cerrada, ¿no? La idea de un parlamento preso de los intereses económicos, en fin. Yo digo, estoy así, ahora marcando algunas cosas en función de mi buena mala memoria, que están presentes en ese párrafo y que cuando ustedes lo lean van a ver la contemporaneidad que tienen muchos de los planteos respecto al funcionamiento del Parlamento alemán, en la medida que él entiende que, bueno, el Parlamento alemán, como está en los términos que funciona, es parte del problema, ¿sí? Es decir, no es parte de la solución. Y entendiendo él que el Parlamento es una parte del problema, bueno, lo que plantea desde lo político, ya no desde lo teórico, desde lo político, es la necesidad de utilizar las herramientas políticas que prevé la propia constitución de la República de Weimar, digamos, ¿no? De hecho, hay un famoso artículo 48 en la Constitución de Weimar, ¿no? Que es el artículo que permite al presidente hacer uso de lo que son los poderes de emergencia, ¿no? Es decir, hay un artículo ahí que contempla la posibilidad de que bajo circunstancias de excepción, independientemente de las causas que la originen, el presidente puede hacer uso acá de lo que son sus poderes de emergencia, o los poderes de emergencia, ¿no? Bueno, acá aparece justamente un tema central, que es justamente la figura del presidente, ¿no? Y en el caso de Schmitt, esta idea de pensar al presidente como un guardián o como una especie de defensor de la Constitución, ¿no? A ver, una explicación técnica muy breve. Bueno, Alemania en estos años tiene algo que podríamos llamar un sistema de tipo semipresidencialista, ¿sí? En los sistemas de tipo semipresidencialista, la primera característica es que la autoridad es una autoridad dual, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que es un ejecutivo en el cual hay un jefe de gobierno, que en general es una figura que puede ser un primer ministro, en el caso alemán un canciller, que no es elegido de manera directa, sino que es elegido por una asamblea legislativa que a su vez sus miembros son elegidos por la ciudadanía. Es decir, hay un jefe de gobierno que es elegido de manera directa. Y por otro lado, ese jefe de gobierno, que en Alemania se lo denomina con el nombre de canciller, convive con un presidente del Estado, que es un presidente del Estado que tiene una suerte de doble legitimidad, ¿sí? La legitimidad que le otorga justamente su condición de jefe de Estado. ¿Por qué digo que es jefe de Estado? Bueno, porque en su rol como jefe de Estado, el presidente es una figura que representa al conjunto de la sociedad. Pero al mismo tiempo, en ese diseño, el presidente es alguien que es elegido por sufragio universal. ¿Sí? Es decir, acá el presidente entonces es una figura que, bueno, es elegido, digamos, por su condición de jefe de gobierno, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Presidente como jefe de gobierno, ¿sí? Pero al mismo tiempo es alguien que participa en la compulsa política y se somete a un proceso electoral que le permite legitimar su mandato a través del sufragio universal. Entonces lo que plantea en este caso Schmitt es la idea de la necesidad de que el presidente, en una situación de excepción, haga uso de las herramientas que la propia Constitución de Weimar le permite utilizar, con un objetivo muy claro, que es, bueno, hacer uso de los poderes de emergencia que la Constitución permite utilizar en situaciones de esta naturaleza para, en definitiva, salvar la democracia en Alemania y al mismo tiempo garantizar, como yo les decía en algún momento acá, la unidad del Estado alemán, ¿no? Como buen conservador,
Schmitt lo que le preocupa en este caso es el tema de la amenaza, o cómo la crisis económica, de legitimidad moral y política que vive Alemania representa verdaderamente una amenaza, no solamente para la democracia alemana, sino también para la unidad misma del Estado Nacional alemán. ¿Sí? Sí, bueno, como a cualquier buen conservador, el tema que le interesa es la cuestión del orden, en definitiva, ¿sí? Y la preservación del orden, ¿no? Y entienden que la modalidad o el mecanismo a través del cual puede ser preservado ese orden es justamente a través de que, bueno, el presidente como jefe de Estado y como alguien que tiene doble legitimidad por su condición de jefe de Estado y además porque es elegido por el sufragio universal, haga uso de las herramientas que la Constitución le permite hacer uso en situaciones que uno puede describir como situaciones de emergencia, ¿no? En este caso, una situación de emergencia donde, bueno, por diferentes crisis, el Estado alemán se veía amenazado en su unidad y en su propia supervivencia como tal. Entonces hay como dos caras que él plantea, ¿no? Es decir, en un contexto en el cual el Parlamento está en crisis, y el Parlamento alemán además se muestra impotente para resolver crisis crónicas, a lo que Schmitt apela es bueno, a un papel mucho más protagónico del presidente, porque además tiene una legitimidad superior a la de los parlamentarios alemanes, para hacer uso de las herramientas y prerrogativas de emergencia que la Constitución le permite utilizar en una situación que Schmitt entiende que representa una verdadera amenaza no solamente al régimen democrático, sino también al propio Estado alemán y a la supervivencia del Estado alemán, ¿no? Entonces ahí es donde aparece un poco esta idea de pensar en términos de algún orden, ¿no? De ese orden que estará pensado también un orden fundado en la decisión política personal, ¿no? Donde, bueno, el Estado que funciona en términos de situación de normalidad, fundado en el gobierno de la ley, cede paso a un momento de la configuración estatal más bien basado en el gobierno de un ejecutivo decisor, ¿no? Que lleva en definitiva a una especie de suspensión, podríamos decir, transitoria del normal funcionamiento del Estado de Derecho, ¿no? Bueno, esto es así una especie de recorrido a gran velocidad de, digamos, una obra que él tiene muy rica y muy compleja en esos años 20 y 30, podríamos decir una especie de joven Carl Schmitt, ¿no? Lo interesante de esto es que, más allá de esa especie de exilio y ostracismo que Schmitt vive después de la Segunda Guerra Mundial, lo interesante de todo esto es que en los años 60, 70, y sobre todo en América Latina después de los años 90, se dio una situación en la cual hubo una muy fuerte revalorización de sus trabajos y una muy fuerte revalorización y un resurgimiento del interés por la obra de Carl Schmitt, ¿no? Y de hecho, en América Latina, sobre todo en los años 90, en un contexto de crisis crónicas, sobre todo que tiene que ver con crisis económica social, de Estado, inflación y más, y bueno, la obra Schmitt pasó a ser una obra de suma relevancia, digamos, ¿no? Tal es así que alguna parte de la literatura habla de, bueno, que uno puede establecer algún tipo de distinción entre el viejo y el nuevo decisionismo, digamos, ¿sí? Aquel decisionismo de los años 20 que describe Schmitt es un decisionismo que está más bien intentando reconstruir el orden estatal, ¿sí? Y está más bien intentando reconstruir el Estado en términos de Estado que además se ve expuesto a diferentes tipos de amenazas, ¿no? Es decir, cuando digo el viejo me refiero a este decisionismo clásico que Schmitt desarrolla en sus trabajos entre los años 20 y 30 como tal, ¿no? Mientras que esa idea del nuevo decisionismo supone pensar en cómo reconfigurar la autoridad política en un contexto en el cual se trata más de fortalecer al gobierno que al Estado, ¿sí? Piensen ustedes
mundo y de América, en particular América Latina de los años 90 y el mundo de los años 90 aparece marcado por bueno, la emergencia de algo llamado el Consenso de Washington, ¿no? Algo que tiene que ver con una suerte de consenso neoliberal, que en buena medida el consenso neoliberal viene a, digamos, reemplazar a lo que había sido el viejo consenso socialdemócrata que se daba desde la segunda posguerra. Con lo cual acá, el nuevo, digamos, la idea de pensar una teoría decisionista en este nuevo contexto, supone seguir pensando en la idea del soberano como soberano decisor, pero donde, en definitiva, la decisión política esté pensada no para fortalecer el orden estatal, sino más bien para garantizar el funcionamiento de alguna esfera impersonal, es así, el mercado, ¿no? Y en todo caso, podríamos decir, la reconfiguración o la redefinición del papel del Estado está pensada con el objetivo de generar condiciones para el funcionamiento de una esfera de tipo impersonal, como sería la esfera del mercado. ¿Sí? Si acá un poco uno podría decir, esta sería la idea, ¿no? Bueno, predomina un acto de voluntad personal para garantizar el mejor funcionamiento de una esfera impersonal, que sería la del mercado. No sé si me explico con esta idea. ¿Sí? Si acá la idea es, bueno, acá se fortalecen los gobiernos en todo caso, y bueno, se debilita el Estado, o el Estado se ve relativamente debilitado vis a vis capacidades de gobierno. ¿Sí? Es decir, acá la idea es no la decisión política como acto de voluntad personal para garantizar y consolidar el Estado, sino la decisión política como acto de voluntad personal para, en definitiva, generar condiciones de seguridad de funcionamiento jurídicas, físicas y personales de la esfera impersonal de AC, esfera de mercado. Y bueno, esto obviamente tiene su expresión en el uso de diferentes tipos de recursos. Piensen ustedes, en los años 90, en América Latina empiezan con una cantidad de crisis de gran dimensión, digo, la hiperinflación en Argentina, la crisis social en Brasil, la crisis económica y de Estado en Perú, ¿sí? Y en ese contexto emergen una cantidad de actores que de alguna manera expresan esa idea del soberano que adopta decisiones de carácter personal, ¿no? Y que además hace uso de una cantidad de herramientas, ¿no? Que en algunos casos son herramientas constitucionales y en algunos otros son herramientas de tipo paraconstitucionales, ¿no? Sí, bueno, se hace uso de herramientas como, por ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia, que, bueno, en el caso argentino, hasta la reforma del 94, los famosos DNU o los decretos de necesidad de urgencia eran una herramienta que era una herramienta más bien de tipo paraconstitucional, sino no estaba prevista en la Constitución, y que, sin embargo, se utilizaba como una herramienta con tanto peso casi como aquella ley emergente del proceso deliberativo que se daba en el Poder Legislativo. ¿No? Entonces, acá un poco la idea del nuevo decisionismo y la idea de pensar en un esquema de nuevos decisionismos en América Latina se da un poco en este contexto de una economía global, una economía en la cual ese mundo funciona sobre las relaciones de intercambio que operan en esferas de carácter impersonal y donde el papel del ejecutivo decisor está pensado no para fortalecer el orden estatal, sino para garantizar condiciones que permitan la seguridad política y jurídica de funcionamiento de esas esferas de tipo impersonal, digo, para ponerlo en estos términos, ¿no? Es decir, la idea es, bueno, un Estado más débil, con gobiernos más fuertes, que generen condiciones políticas, jurídicas y de seguridad personal para el funcionamiento del mercado como tal, ¿no? Bueno, esto se da un poco en ese contexto, decíamos, de década del 90, donde, bueno, entran en crisis todos los proyectos alternativos, ¿no? Entra en crisis el proyecto socialdemócrata, colapsan los socialismos reales, ¿sí? Se da este proceso de colapso de los socialismos reales, ¿no?
que esto viene incluso precedido del final de lo que era hasta entonces la vieja Unión Soviética, ¿sí? También entran en crisis proyectos de socialismo democrático, los proyectos de tipo socialdemócratas, ¿sí? Y en este contexto, bueno, de alguna manera, los 90 abren paso a una especie de nuevo consenso político, bueno, frente al auge de la globalización, ¿no es cierto? Bueno, se abre paso a una especie de nuevo consenso ideológico que se expresa en los famosos 10 puntos del consenso de Washington y que tiene que ver con el reemplazo de lo que era el viejo consenso socialdemócrata por una suerte de consenso de tipo neoliberal. Bueno, en ese marco, pensar en una especie de nueva idea del decisionismo supone esta idea de soberanos destinados a, en contextos de estados débiles y gobiernos fuertes, garantizar acto de voluntad personal mediante o generar las condiciones para un mejor funcionamiento de una esfera de carácter impersonal, a partir de un acto de voluntad personal. Esto un poco para poner en ese contexto y, bueno, también plantear por qué, digamos, vuelve a tener interés la obra de Schmitt, ¿no? ¿Por qué vuelve a tener interés? Bueno, porque es una obra en la cual, bueno, hay un esfuerzo y una teorización sistemática de lo que es el estado de excepción, ¿sí? Y, bueno, pasa a ser interesante volver a pensar en este tipo de trabajos en un contexto que es un contexto que justamente está marcado por la excepcionalidad política, bajo otras condiciones distintas que aquellas que imperaban, por supuesto, en los años 20 y 30. Digamos. Así que, bueno, esto sería como una especie de primer punteo de los aspectos más importantes que podríamos encontrar acá en el texto de Schmitt, o por lo menos esta parte de la obra de Schmitt, ¿no? La que tiene que ver con los trabajos y los escritos de Schmitt durante los años 20 y principios de los años 30, ¿no? Para quien tenga algún interés particular en los textos de Schmitt o la obra de Schmitt, bueno, ahí al final hay un despliegue de parte de esa bibliografía de esos años 20 y 30, que bueno, si en algún momento a alguien le interesa después trabajar de manera un poco más desagregado o leer algunas cosas adicionales de Schmitt, más allá de mis propias interpretaciones, puede hacerlo porque bueno, ahí tienen la oportunidad de encontrar parte de la bibliografía de esa época. Digamos, ¿no? Así que bueno, yo haré un corte acá. Tenemos un poquito más de un minuto todavía como para, si ustedes quieren hacer alguna consulta, no sé si fui claro en la presentación, si quieren hacer la consulta sobre algún aspecto particular, te escucho. Sí, mira, entendí todo, pero quería saber sobre los exámenes. El jueves que viene van a saber todo. Ah, perfecto, gracias. El jueves les cuento todos los detalles. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, voy a cerrar en tiempo y forma y antes que se me cierre el Zoom en esta parte. Así que lo que vamos a terminar de ver el lunes es el último texto de la unidad, que es un texto más de cierre. Y bueno, con eso terminamos de ver la primera parte con vistas al examen. Así que si no hay más consultas, yo aprovecho, los despido. Les deseo un buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Así que bueno, buen fin de semana. Gracias, entonces. profe. Chao, profe. Igualmente. Gracias. Chao,